Nos vamos a ocupar ahora de los circuitos rectificadores que utilizan filtrado capacitivo para atenuar lo que no es deseable en la carga, que es la corriente alterna residual, y tratar de fortalecer al máximo la componente media o de corriente continua que se le quiere extraer. Para empezar, vamos a tratar de unificar la nomenclatura que vamos a emplear tanto para comentar los temas como para describir los circuitos y como para realizar las prácticas, las guías de problemas. Simplemente queremos hacer una distinción entre las distintas maneras de poder expresar una variable. En primer término, una variable con minúscula se refiere a un valor instantáneo en el tiempo. Con mayúscula, si es de un generador secundario de un transformador, significa su valor pico. Con mayúscula, si es una caída de tensión en un dispositivo, que es el valor medio de esa tensión. La tensión con mayúscula, pero con subíndice RMS, se refiere al valor eficaz de una determinada función temporal. Una corriente con mayúscula con subíndice P es una corriente, el valor máximo o pico que presenta esa corriente en el tiempo, sea senoidal o no, por ejemplo, pulsos de corriente. Y en cuanto a las corrientes pico, hay una especial que es la no repetitiva, que se presenta por única vez al inicio del encendido del circuito rectificador. Bueno, comenzamos con la configuración más sencilla, que es la rectificación de media onda, empleando un solo diodo y poniendo en paralelo con la resistencia que teníamos antes un capacitor C. Lo que va a ocurrir es el capacitor, cuando el diodo conduce, va a recibir corriente, algo de corriente, y se va a ir cargando y va a elevar su tensión. La tensión se va a elevar mientras que la tensión en el ánodo del diodo sea superior a la del cátodo del diodo, es decir, que el diodo sea una llave cerrada. Fíjense en el oscilograma que cuando la tensión BI supera a la tensión del capacitor en el tramo o en el lapso en el que se está cargando, hay corriente por el diodo y este hace cargar el capacitor. El capacitor, cuando se carga, lo hace con una constante de tiempo que es rigurosamente el paralelo de la resistencia de pérdida con la resistencia R, haciendo un Thevenin. La resistencia de pérdida es mucho menor normalmente que la resistencia R y es aproximadamente igual a la resistencia de pérdida, que es RS más RD, por la capacidad C. Cuando la tensión en el capacitor se eleva tanto que hace que el diodo no conduzca porque queda a la inversa, porque la tensión BI comienza a descender y se hace inferior a la tensión en el capacitor, el diodo se abre y el capacitor se descarga a través de la resistencia R con una constante de tiempo tau de descarga que es igual a R por C. La constante de tiempo de carga es mucho menor que la de descarga. Por eso la pendiente con la que crece la tensión en el capacitor y también en la resistencia, porque están en paralelo, es más rápida que con la que se descarga. El capacitor se va a descargar mientras el diodo esté abierto. El diodo va a estar abierto hasta que la tensión en el ánodo vuelva a ser igual o mayor que la del cátodo. La tensión del cátodo es la del capacitor. La del ánodo es BI, la tensión del secundario. Fíjense que cuando la tensión del secundario supera a la tensión del capacitor, vuelve a cargarse vuelve a subir la tensión con una constante de tiempo rápida, hasta que esa tensión sea igual o superior a la tensión del secundario del transformador. En ese momento vuelve a abrirse el diodo
y vuelve a comenzar la descarga del capacitor. Esto quiere decir que vamos a tener una sucesión de cargas y descargas en formas alternadas, en donde se va a producir en el capacitor y la resistencia una forma de onda con aspecto triangular o también llamado diente de sierra. Ese diente de sierra tiene un valor mínimo, B1, y un valor máximo, B2. La diferencia entre ambos está indicado con ese delta B. Ese delta B es el valor pico a pico de la tensión alterna en la carga, que no es senoidal. Es alterna, pero no es senoidal. En el caso del rectificador de media onda, como ustedes verán, la frecuencia de esa alterna es de 50 Hz. Tiene la misma periodicidad que los pulsos de BI que quedan rectificados o de los pulsos de corriente que pasan por el diodo. Por el diodo circulan pulsos de corriente con un ángulo de conducción menor a 180 grados. El valor medio de la corriente por el diodo será el valor medio de esos pulsos, que ya no podemos decir más que es igual al valor pico dividido pi, porque no se trata de un semiciclo senoidal. Esos valores vamos a encontrarlos representados en curvas para no tener que calcular o hacer resolución de ecuaciones diferenciales. Entonces, en la carga vamos a tener la superposición de dos cosas. Un valor medio, que es el valor medio de ese diente de sierra, denominado E0, y alrededor del mismo una fluctuación llamado rizado, zumbido, ripple, son todos sinónimos, de corriente alterna. Bien, la primera configuración de onda completa que podemos ver, la más sencilla, la que se vincula directamente con el rectificador de media onda que acabamos de ver, es el de onda completa que utiliza transformador con secundario con punto medio, para el cual se requieren solamente dos diodos para obtener una rectificación en onda completa. Evidentemente, como los diodos conducen de manera alternada, como ya lo hemos visto, el capacitor va a recibir carga todos los semiciclos. Una vez por D1, la siguiente por D2 y así en forma alternada a lo largo del tiempo. La contribución de las corrientes de cada uno de los diodos se suman en un nodo a partir del cual sale la corriente IA, que es simplemente la corriente ID1 más ID2. Eso hace que el capacitor, como se puede ver en los oscilogramas, reciba pulsos de corriente una vez por semiciclo o dos veces por ciclo. El valor medio de carga neta que va a acumular ese capacitor va a ser superior que en el caso de media onda. Eso es coherente con que el valor medio de la tensión BRL o el valor medio en el capacitor es mayor que antes, con media onda, y como ha aumentado la frecuencia de cargas y descargas, la tensión de corriente alterna en el capacitor tiene que disminuir. Eso lo vemos también porque ahora, cuando se produce la descarga del capacitor, en lugar de llegar hasta el otro período, es interrumpido por el semiperíodo que antes no teníamos, que se debe al segundo diodo. Entonces se
suspende la descarga para comenzar una nueva carga. Entonces el valor B1, que era el valor inferior a la tensión de rizado, va a ser mayor, con lo cual la carga comienza de un valor mayor que antes y va a culminar en B2, pero B2 no puede superar a B y pico, con lo cual el valor pico a pico de zumbido o de rizado, el delta B, o también llamado B sub z pico a pico, va a ser inferior. Si esa tensión pico a pico es inferior, la tensión eficaz o tensión de alterna que tenemos en el capacitor es menor que antes. Y el valor medio, al haber subido B1, el valor medio, el valor promedio de esa forma de onda azul, también es mayor. Fíjese qué bueno, porque se están logrando dos cosas en forma simultánea. La primera es que mejora la cantidad de tensión continua que estamos extrayendo y obteniendo en RL. La segunda es que la componente de alterna allí mismo ha disminuido, con lo cual está mejorando lo que queremos y está disminuyendo lo que no queremos. Por lo tanto, eso hace que el rendimiento obtenido para este tipo de rectificadores con capacitor sea bastante superior al que no utiliza capacitor. Continuando con el rectificador de onda completa con transformador con secundario con punto medio, vamos a tener en cuenta ahora las pérdidas resistivas del mismo. O sea, un transformador ideal no tiene resistencia de pérdida y el real sí. Si transferimos toda la resistencia de pérdida del primario al secundario, y por comodidad, por tratarse de un transformador con secundario con punto medio, dividimos esa resistencia una para cada rama y la llamamos RS minúscula a cada una de ellas. Con lo cual, la resistencia total de pérdida por rama va a ser la suma de RS minúscula con la R dinámica del diodo. A esa suma se la denomina RS mayúscula. ¿Por qué RS mayúscula? Porque es un parámetro que luego vamos a tener que utilizar con la misma denominación cuando trabajemos con las curvas más adelante. La tensión del secundario ahora se va a ver afectada por la resistencia de pérdida. En particular, la tensión de cada rama del secundario no va a ser más B y pico, sino que va a ser B y pico menos la caída en RS minúscula. En otras palabras, B y pico es la tensión de cada rama pico del secundario sin carga, en vacío. Una aclaración. La resistencia total de pérdida transferida al secundario del transformador es 2RS minúscula, solo que nosotros vamos a utilizar una rama por vez y para cada rama la resistencia de pérdida es solamente RS minúscula. Si nos dijesen que la resistencia de pérdida total en el secundario es de, por ejemplo, 2 ohms, nosotros tendríamos que considerar en RS minúscula 1 ohm, porque cada rama toma 1 ohm por vez. Vamos a considerar ahora solamente las componentes de corriente media o de corriente continua. Vamos a prescindir de lo que es alterna. Y por comodidad nos dibujamos el rectificador de esta manera, donde solamente ponemos en evidencia las corrientes. Cada uno de los diodos conduce pulsos de corriente.
en el tiempo. Pero considerando su valor medio, ese valor medio se puede pensar que circula todo el tiempo, porque es la componente media de Fourier de esos pulsos de corriente. Ambos diodos están conduciendo todo el tiempo ese valor medio o de corriente continua, que en el caso de que sean los diodos iguales y las ramas del transformador idénticas, serían iguales, que llamamos I media. Esas corrientes confluyen en un nodo a partir del cual sale como resultante la corriente suma IA, que sería 2 veces I media. Esa corriente no puede circular por el capacitor, que lo consideramos ideal y sería un circuito abierto para la continua. Sigue hacia la carga, de modo que la corriente media IRL es igual a IA, e igual a 2 veces el valor medio de la corriente de uno de los diodos. Quiere decir que, dicho en otras palabras, la corriente media que circula por la carga es igual a 2 veces la corriente media que circula por cada uno de los diodos. O también, si a la corriente que circula por la carga de corriente continua la divido por 2, estoy obteniendo el valor medio de corriente que circula por cada uno de los diodos. Vamos a ver los oscilogramas de las distintas corrientes en el tiempo que hay en juego, relacionándolas con la forma de onda de BI, que es senoidal pura, y con la forma de onda de tensión en la carga o en el capacitor, que es BRL, cuyo valor medio lo denominamos E mayúscula sub 0. Y si tenemos que escribir la expresión de BRL en el tiempo, por superposición podríamos escribir que es un nivel de continua puro, E sub 0, más la componente alterna de zumbido, BZ de T. Vemos por debajo de las formas de onda de tensión las correspondientes formas de onda de corriente de cada uno de los diodos intervinientes y de su suma y sub A. Agregamos ahora a los oscilogramas vistos la forma de onda de la corriente en el capacitor en el tiempo. Vemos una sucesión de pulsos positivos y negativos, en donde se puede verificar que el área de la parte del semiciclo positivo es igual a la del semiciclo negativo, dando como resultado un valor medio nulo. Quiere decir que la corriente continua o la corriente media por el capacitor, como es de esperar, tiene que ser cero. El semiciclo positivo está contribuido prácticamente por la forma de onda del pulso que pasa por los diodos. En cambio, la del semiciclo negativo tiene que ver con la descarga del capacitor a través de RL. Vamos a ver a continuación qué justificación tiene eso con respecto a la forma de onda observada en la carga. Conocida la función temporal de la corriente en un capacitor, podemos averiguar cuál es la forma de onda en tensión que va a tener. Eso es simplemente calculando la integral de la corriente en el tiempo y multiplicado por un factor de proporcionalidad o una constante 1 sobre c. Si efectuamos esa operación, obtendremos lo siguiente. Vamos a hablar ahora de un aspecto no menor a la hora de elegir el diodo, y es la tensión pico inversa. En el caso de un rectificador de media onda,
Si sacáramos una foto en el instante en el cual la tensión en el secundario del transformador se presenta con un valor igual a B y pico y con la polaridad indicada, poniendo en inversa al diodo, y al mismo tiempo el capacitor, que no cambia su valor rápidamente, tiene un valor de tensión como el indicado, que en el peor de los casos, aunque no llegue, tendría un valor de B y pico, podemos ver que el diodo queda con una tensión inversa de 2B y pico. Esto mismo ocurre si vamos al caso del rectificador de onda completa con el transformador con punto medio, donde B y pico es la tensión pico de cada rama del secundario. Sucedería lo mismo. ¿Tiene sentido preocuparnos porque la tensión en el capacitor en realidad va a ser un poco menor que B y pico? No, porque nuevamente, como vamos a tomar un coeficiente de seguridad, para no ponerlo tan justo con la tensión de ruptura, no tiene sentido decir que va a ser un 70%, un 80%, un 60%, cuando nos vamos a tomar un margen de seguridad probablemente del 100%. Resumiendo, tensión pico inversa en este tipo de rectificación es igual a 2B y pico. Bien, pasamos ahora a la configuración tipo puente respecto de los rectificadores de onda completa, que ya teníamos visto cómo es su funcionamiento sin el capacitor. En este caso, el capacitor va a recibir pulsos de carga todos los semiciclos, porque conducen onda completa, y en cada uno de esos semiciclos se verán involucrados dos diodos. En este caso, D1 y D3, y en el otro semiciclo, D2 y D4. El capacitor no sabe si es un rectificador con punto medio o puente. Él recibe pulsos todos los semiciclos y genera una determinada tensión media superponiéndosele una tensión de alterna llamada zumbido, rizado o ripple, tal cual lo vimos hasta ahora. Aclaramos que en esta configuración la corriente I sub T, que es la que entrega el transformador o el generador de alterna en general, son pulsos positivos y negativos intercalados de manera alternada. O sea, en el semiciclo positivo de BI entrega un pulso positivo de corriente que circulará tanto por D1 como por D3. En el semiciclo negativo de BI sucederá que entregará un pulso negativo de corriente que proviene de D2 y D4. Bueno, en esta diapositiva lo que queremos mostrar es que en el caso del transformador, cuando es onda completa con circuito puente, tiene pulsos alternados positivos y negativos. Lo demás es común a punto medio. Y nuevamente, si tomamos en cuenta la forma de onda de corriente del capacitor, invocando a la expresión que relaciona la tensión en el capacitor con la integral de su corriente, obtendríamos directamente la forma de onda en el tiempo de la tensión en la carga.
con lo cual justificaríamos la misma forma de onda. Para el capacitor es indistinto si los pulsos vienen de a 2 diodos o de a 1, porque todos los semiciclos va a tener un pulso de corriente que le brinde la posibilidad de ser cargado. Siguiendo con el esquema de rectificación con circuito puente, lo que se trata de poner de manifiesto en esta diapositiva es que cuando el transformador no es ideal, análogamente a lo que hablamos cuando era la configuración con punto medio, se presenta una resistencia equivalente total referida al secundario que denominamos RS chiquita. En este caso es de todo el secundario, porque es el valor que vamos a utilizar cuando tengamos que calcular la resistencia de pérdida RS mayúscula, que como habíamos comentado es la suma de toda la resistencia que se ve en el camino hasta llegar al capacitor y la resistencia de carga. Y es RS chiquita más 2 veces RD, justamente por ser que conducen los diodos de A2. Y la tensión BI pico no va a ser la tensión físicamente a la que accedemos al secundario, sino que después de una caída en su resistencia interna tendremos la verdadera tensión del secundario. Sin embargo, BI pico sigue siendo la tensión que tendríamos que medir en el secundario del transformador cuando está sin carga, es decir, en vacío. Vamos a considerar ahora la situación del transitorio de encendido del circuito rectificador de onda completa. Sucede que al ser conectado en un primer instante, el capacitor se encuentra todavía descargado, por lo cual su tensión es nula. La resistencia de carga está en paralelo con el capacitor y por lo tanto también tiene tensión cero. Eso y decir que se encuentran en corto es lo mismo. Cuando se presente la tensión en el secundario del transformador, va a haber como única carga en esa malla a la resistencia de pérdida que se encuentra de acuerdo a la configuración que corresponda. Sucede que en el transitorio va a haber picos de corriente mayores al de cuando se establezca el régimen permanente, que es cuando ya el capacitor logró un valor estable, un valor medio estable y un zumbido de régimen permanente también. El peor caso, la peor amplitud pico para el pulso de corriente, está dado por que se presente simultáneamente el valor pico en BI junto con el capacitor totalmente descargado. Si llamamos RS mayúscula la resistencia total de pérdida que ve en el camino el circuito del transformador, tenemos dos posibilidades. Si consideramos el caso del rectificador de media onda o el de onda completa con punto medio, la resistencia de pérdida es RS chiquita más la RD de un diodo. Si consideramos el caso de un rectificador de onda completa utilizando circuito puente, ya que conducen 2 diodos a la vez, ese valor será igual al valor de BI pico dividido RS chiquita más 2 RD. ¿Para qué sirve calcular este valor? Es una especificación que el fabricante da que no debe ser superada para que el dispositivo no se dañe. Así como no nos permite superar la corriente pico de régimen permanente,
no permite superar la corriente pico no repetitiva, tampoco permite superar la corriente eficaz y tampoco la media. Son 4 especificaciones distintas de corrientes máximas que hay que controlar, no superar. Cualquiera de ellas que sea superada, ya ese diodo no nos sirve. Por esa razón también debemos calcular la corriente pico no repetitiva. Luego, el valor de la corriente pico se va a uniformar, va a quedar establecido en un valor constante, como así también su valor eficaz y su valor medio. Todos estos valores van a surgir de curvas que vamos a aprender a utilizar más adelante. Un detalle que quería aclarar, que se ve en la figura, es el siguiente. Si bien en la carga tenemos una onda de tensión de 100 Hz de frecuencia, los diodos manejan pulsos de corriente a 50 Hz. Por otro lado, recordemos que las corrientes medias que van a verse sometidos cada uno de los diodos es igual a la mitad de la corriente media que circula por la carga. Antes de pasar a la diapositiva, quiero agregar un comentario que relaciona los valores pico de los pulsos de corriente con el ángulo de circulación y también con el valor medio logrado en RL para el rectificador. Como ustedes ven, desde que se conecta el rectificador y comienza el transitorio, suceden dos cosas. El ángulo de circulación se va achicando y la corriente pico también, estableciéndose en un valor de régimen permanente llamado I pico. Ahora bien, si hubiese algún factor que permita mejorar el rendimiento del rectificador, como ya vamos a ver, va a suceder que el valor medio de la tensión en RL va a aumentar y al mismo tiempo la tensión eficaz del zumbido, la componente alterna de la tensión en RL, va a disminuir. Cuando eso ocurra, la forma de onda en azul se va a ir acercando a los valores pico de BI. Si miramos los oscilogramas y los tiempos de conducción que van siempre que la tensión BI en color negro esté por encima de la tensión en la carga en color azul, esos lapsos de tiempo se van a ir achicando en la medida que la tensión en RL tienda a subir. Si eso ocurre, los ángulos de conducción se van a ver disminuidos. Y uno podría pensar, si se achica el ángulo de circulación, se achicaría el área del pulso, con lo cual se achicaría su valor medio, y si se achica el valor medio, también se achicaría el valor medio de la corriente en la carga. ¿Cómo es posible que eso justifique que aumente de cero? Si está bajando la corriente en la carga. La explicación para desenmascarar este acertijo es la siguiente. En la medida que logremos aumentar el rendimiento y que el valor de continua de la tensión de salida
aumente, es cierto, el ángulo de conducción se va a achicar. Lo que no va a suceder lo mismo con el valor pico. Si tengo que justificar un mayor valor de corriente media que justifique un mayor valor de tensión, no queda otra explicación que lo que tiene que aumentar, y mucho, es el valor pico de los pulsos de corriente. Entonces, esto lo digo porque uno puede querer mejorar el rendimiento mucho y por supuesto que es lo más deseable y lo más sano de pensar. Pero no hay que descuidar el valor de la corriente pico en régimen permanente que se va a obtener por esa circunstancia. Porque el valor pico no repetitivo no va a cambiar, porque solamente depende de BI pico, RS chiquita y RD. Pero el valor de corriente pico de régimen permanente sí va a cambiar y va a aumentar. Eso tengámoslo en cuenta cuando resolvamos los ejercicios o incluso en la vida real. Bueno, entramos ahora en la presentación de distintas familias de curvas que resultan un método práctico de poder encontrar las soluciones a las ecuaciones diferenciales que rigen el comportamiento de un rectificador de media onda u onda completa con capacitor. No la necesitábamos sin capacitor, pero con capacitor o bien se hace el cálculo diferencial o bien se hace una simulación conociendo los parámetros del circuito o se trabaja gráficamente con estas curvas. Fueron diseñadas hace muchos años por un grupo de matemáticos liderados por un tal Shade SCHADE, y la primera de ellas corresponde al cálculo gráfico del rendimiento de un rectificador de media onda. Esta primer curva solo sirve para rectificadores de media onda. Se ingresa con el dato del producto omega por C por RL. Se selecciona una curva cuyo parámetro es RS, resistencia de pérdida total, RS mayúscula dividido RL porcentual, y se proyecta sobre el eje Y en la izquierda el resultado del rendimiento porcentual correspondiente. Un detalle sobre estas curvas es que, como ustedes verán, presentan dos asíntotas, hacia las frecuencias bajas y hacia las frecuencias altas. Todas las curvas tienen esa particularidad. La mejor de todas, la ideal, donde no tiene pérdidas, que es la superior, la más alta. Si ustedes se fijan, la asíntota de la izquierda, cuando el producto omega por C por RL tiende a cero, que gráficamente tiende a menos infinito porque la gráfica tiene una distribución logarítmica, correspondería al rendimiento de un rectificador de media onda sin capacitor, porque el producto omega por C por R es cero. Y fíjense qué rendimiento da, alrededor del 32-33%, que era lo que nos daba, porque eso lo podíamos calcular nosotros, al no haber capacitor, era fácil. Otra particularidad es, en estas curvas de rendimiento, que la asíntota de máximo rendimiento para una dada curva indica que no tiene demasiado sentido por encima de un cierto producto de omega por C por RL seguir aumentándolo, porque el rendimiento prácticamente no va a aumentar más. Es una zona de saturación. ¿Qué significa eso? Que como los valores de los componentes, fundamentalmente el capacitor, se incrementa exponencialmente a medida que su valor aumenta, no tiene sentido gastar plata
ni ocupar demasiado volumen con un valor de capacidad que prácticamente no va a redundar nada en aumento de rendimiento. Y otra cosa más es que evidentemente cuanto más grande sea el valor del capacitor o en general del producto RC, mayor será el rendimiento obtenido. ¿Por qué? Porque la constante de tiempo de descarga va a ser más grande, se va a descargar menos el capacitor, la tensión de zumbido va a ser más pequeña y vamos a obtener más de lo que queremos y menos de lo que no queremos. En este caso es exactamente el mismo tipo de representación que en la diapositiva anterior. La diferencia es que estas curvas corresponden a rectificadores de onda completa. Se puede ver fácilmente por qué estas son de onda completa, porque los rendimientos para un mismo producto Omega RLC es mayor. Y la asíntota que les comenté, que se correspondería con el caso de un rectificador de onda completa sin capacitor, fíjense a qué valor tiende en el caso ideal, al 63-64%, el doble del caso anterior, con lo cual se confirman los valores de rendimiento que habíamos calculado sin capacitor. Vuelven a observarse las asíntotas, las consideraciones son las mismas que en el caso anterior. En este caso, la representación corresponde al cociente entre el valor eficaz a la corriente media en un diodo, no en la carga, en un diodo. Si se trabaja con punto medio, tanto en D1 como en D2. Si se trabaja en puente, es tanto en D1 y D3 como D2 y D4. Es por rectificador, por dispositivo. A ver, los parámetros de las curvas son, en lugar de ser RS grande dividido RL, ahora es RS grande dividido N minúscula RL. ¿Sí? N es igual a 2 para onda completa, N es igual a 1 para media onda. Quiere decir que estas curvas sirven para los dos tipos de rectificadores. Hay que tener cuidado con el N. Lo mismo en el eje X, N por omega CRL. Se ingresa con ese valor, se corta la curva que corresponda. Tengan cuidado porque son valores porcentuales los de RS sobre NRL. Hay que multiplicarlos por 100 primero. ¿Y qué se obtiene? Se obtiene la relación entre el valor eficaz al valor medio. Fíjense que aquí se verifica algo de lo que venimos hablando hace bastante. El valor eficaz es mayor que el valor medio. El valor eficaz incluye al valor medio. Otro detalle, si hacemos tender omega C por R a 0, nos encontramos con el caso de los rectificadores sin capacitor. Fíjense qué relación da, cuál es la asíntota entre el valor eficaz y el valor medio. 1,57. Obviamente no se nota visualmente que es 1,57, pero tiene que coincidir con ese valor. En esta oportunidad, la familia de curvas permiten calcular la relación. Calcular no, está mal dicho. Obtener la relación entre el valor pico y el valor medio, para lo cual, si queremos averiguar el valor del valor pico, previamente tenemos que conocer el valor medio. Al igual que en las familias de curvas anteriores, si queremos conocer el valor RMS, tenemos que conocer el valor medio.
se entra con los mismos parámetros, se trabaja de la misma manera. Puede ser que en alguna bibliografía esta curva la vean rotada a 90 grados, que lo que figura en el eje Y sea lo que aquí figura en el eje X y viceversa. Por último, restan las familias de curvas que permiten obtener la tensión de zumbido en la carga, o de ripple o de rizado, como lo quieran llamar. Estas son unas familias de curvas que a mi gusto no son muy didácticas, pero que no hay ningún problema si deciden usarlas. Hay un ramillete de curvas que corresponden a media onda y otros a onda completa. Los parámetros de las curvas vuelven a ser la relación porcentual entre la resistencia de pérdida, según sea el tipo de rectificador, y el valor de RL. Lo que se obtiene aquí es la relación entre la tensión eficaz de zumbido y el valor medio o el E0 en la carga. Si conocemos uno, obtenemos el otro. Yo particularmente prefiero trabajar con estas curvas de zumbido, que son las mismas, pero se las ve de una manera, me parece más cómoda a mí. Pero como eso es tan personal, yo por eso les dejo las dos opciones y ustedes lo ven. Estas tienen una información adicional que nosotros no vemos en este curso. Tienen un ramillete para media onda, otro para onda completa y unas con líneas punteadas que es para un doblador de tensión, que es un circuito que está emparentado con los circuitos rectificadores y al uso de capacitores, pero que no lo vemos en este curso. Si a alguno en particular le interesa entender cómo trabaja, la idea es a partir de una VI pico poder obtener una tensión continua mayor varias veces a VI pico. Por eso se lo llama doblador de tensión. Las curvas que están primero tienen una pendiente negativa, con lo cual uno entiende mejor que cuando aumenta el producto omega RL por C, el zumbido baja. Las curvas que están, el conjunto de curvas que está más arriba, evidentemente, tiene que ver con el peor caso de zumbido. El peor caso de zumbido es media onda. Y las que están más abajo tienen menos zumbido y es de onda completa. Después se trabaja de la misma manera. Se ingresa con omega R por C, se corta con la curva que corresponda a la relación entre RS y RL porcentual, que más se aproxime. Muchas veces interpolamos. Cuando se resuelven los problemas o en el parcial, uno conviene que marque en la curva qué punto utilizó, porque por ahí hay una cuestión que no es que está mal hecho el ejercicio, sino que eligió la curva equivocada o interpoló de otra manera. Valoramos mucho más el procedimiento. Es para que juegue a favor, no en contra, que se los comento justamente. Por último, un concepto que ya sobre el final de la materia vamos a volver a retomar, es que es interesante para una fuente de alimentación en general. Nosotros por ahora estamos viendo una parte de una fuente de alimentación que es una fuente de alimentación que se la suele denominar no regulada. ¿Por qué no regulada? Porque si varía la carga, como van a ver en los problemas, si varía RL, varía la tensión media obtenida en ella. La idea es poder tener para distintas resistencias de carga la misma tensión. Por ejemplo, ustedes van a probar una plaqueta de un equipo, de un circuito, de lo que fuere, que están armando en un protoboard, lo que sea, y ustedes ajustan la fuente, el rectificador para obtener 12 volts. Si cambian de circuito va a cambiar la tensión. Entonces lo que ustedes quisieran es tener una fuente que si está en 12 volts, le pongan lo que le pongan, de 12 volts. Eso sería una fuente regulada en tensión.
Justamente una característica de regulación de carga, de regulación de tensión con la carga, es la curva que se ve en esta diapositiva, que es normal que la tensión caiga a medida que uno solicita cada vez más corriente o, en otras palabras, disminuye RL. Hay un factor de regulación que se lo puede definir como digamos, el incremento o el decremento, en este caso, de lo que cae la tensión de salida para una determinada corriente que le estamos pidiendo en forma porcentual. Y si uno quisiera tener una idea de cuánto vale la resistencia interna equivalente con la que se está comportando el rectificador, porque si hay una caída en función de la corriente que entrega, porque tiene una resistencia interna, eso ya lo sabemos. Si uno quisiera evaluar numéricamente esa resistencia interna, tendría que medir por un lado la caída de tensión para un dado aumento de corriente. Ese cociente en ohms es ni más ni menos que el valor de la resistencia interna con la que se está comportando el rectificador. En honor a la verdad, si somos rigurosos, ese valor cambia para cada corriente de salida, porque justamente es la derivada en el punto de una curva. Bueno, con esto damos por terminado los contenidos básicos mínimos que están involucrados en el tema de rectificación. Luego seguiremos con la parte práctica. Hasta luego y gracias.